Vamos a comenzar hoy con una serie que habíamos preanunciado algo, yo no me acordaba, pero Alba me hizo acordar que sí, que lo habíamos dicho, acerca de la iglesia. Los que han cursado el Instituto Müller van a reconocer posiblemente algunos conceptos y también algunas placas. No vamos a dar la materia eclesiología, pero sí hemos tomado algunas cosas principales para que podamos considerar todos juntos en una serie que no van a ser menos de 4 domingos. Vamos a tomar una yo y una Aníbal, bueno, tengo que decir yo porque soy el primero, el burro adelante para que no se espante, pero como decían en la escuela, una y una, a menos que Aníbal, que está por viajar, no regrese a tiempo, entonces tendrán que soportarme 2 domingos seguidos. Donde veremos cuánto podemos avanzar, entre 4 y 6 domingos, para considerar el tema de la iglesia. ¿Esto lo pones de ahí y después avanza o cómo es la mano? Me quieren hacer tecnológico y no se complica. Ahí está. La iglesia del Señor. Ustedes van a ver ahí 2 fotos, no sé si se alcanzan a ver. La de la izquierda es fácil de reconocer, ¿no es cierto? ¿Qué es? El templo antes que no rompan la vereda. El templo. Y en la foto de la derecha está la iglesia, ¿en dónde? Allá en la Lucila del Mar. ¿Recuerda? Ahora es una foto de las de ahora del retiro. Ahí está. Vamos a comenzar por saber qué es la iglesia, de dónde viene este término de iglesia. La palabra iglesia no es una palabra que fuera inventada para nosotros, es una palabra que ya se venía usando en el Antiguo Testamento, inclusive. Algunos pasajes ustedes lo pueden anotar, algunos lo conocerán, después lo pueden ver. No vamos a revisar todos los pasajes porque si no, no vamos a llegar. Pero en Levítico capítulo 4, en el versículo 14, nosotros encontramos ahí el concepto de iglesia. No la palabra en el griego, obviamente, porque está escrito el Antiguo Testamento en hebreo, pero sí el concepto. Levítico 4:13 dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, etcétera. No importa el contexto, sino más bien la palabra allí, la congregación de Israel, está hablando de un conjunto de personas. La iglesia, ya lo vamos a ver, no es lo mismo que Israel, por lo cual Israel no era iglesia, ¿sí? Pero allí se le llama la congregación de Israel. Es el mismo concepto que nosotros utilizamos para iglesia, es un conjunto de personas. Luego tenemos entonces en el Nuevo Testamento que ya aparece en el griego la palabra eclesia. Es una palabra compuesta, ek y kaleo, que significa sacar afuera o llamar afuera. Parecería un poquito contradictorio, ¿no es cierto? Porque más bien estamos llamados hacia acá adentro. Sin embargo, ese concepto tiene que ver con ser llamados afuera del mundo, con el Padre, con Cristo, llamando hacia Él para congregarse en derredor de Él, eclesia. Esa palabra es utilizada ahí en Mateo, capítulo 16, 18, lo conocemos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero también en Mateo, en 18, 17, también es usada cuando dice, y ya está hablando directamente en función de la iglesia, de los miembros de la iglesia: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No estamos hablando de los conceptos acá, de la forma de solucionar problemas, sino de la palabra iglesia que está utilizada allí. También se utiliza, acá ya se está utilizando para una congregación como la nuestra. Después vamos a ver lo que es iglesia universal y iglesia local, pero vamos a definir un poco de dónde surge la palabra iglesia. Ahí entonces está utilizada ya para el concepto de una iglesia local, como estamos hoy nosotros aquí reunidos. Pero hay otros pasajes, por ejemplo en Hechos capítulo 13, donde se le llama o se utiliza este término para la sinagoga.
y se utiliza en dos sentidos este mismo término. En Lucas capítulo 7, versículo 5, se habla del edificio de la sinagoga, el edificio. Pero acá en Hechos capítulo 13, en el versículo 43, dice, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, la iglesia sería allí, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Acá está utilizada entonces para la congregación que estaba reunido en el edificio de la sinagoga. No eran iglesia neotestamentaria, no es una iglesia como el concepto de iglesia local que nosotros sostenemos hoy acá, sino en cuanto al uso de la palabra. Entonces, podía ser una reunión de ciudadanos, podía ser una asamblea de diferentes cosas. La congregación de Israel, se usaba la misma palabra, el mismo concepto, no la misma palabra, pero en el Nuevo Testamento esa palabra eclesia se usa para un grupo de personas. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en la iglesia local y vemos en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia 118 veces. De esas 118 veces que se menciona la palabra iglesia, con relación a la iglesia del Señor, ¿no? 113 veces se habla de la iglesia local y solo 5 de la iglesia universal. Ahora bien, ¿qué es la iglesia universal y qué es la iglesia local? La iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes en Cristo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de Cristo. Ustedes recuerdan, no es hoy un estudio de dispensaciones, pero recuerdan que hay dispensaciones, formas en las que Dios trata con la humanidad. Esta es la dispensación de la iglesia, llamada también la dispensación de la gracia. Es válido, si bien siempre la salvación ha sido por gracia, es válido porque ahora se ha manifestado la gracia y se ve en una mayor amplitud. La gracia de Dios siempre fue la misma, pero al materializarse en el Señor Jesucristo, morir por nosotros, ahora nosotros podemos llamarle el periodo de la gracia, aunque lo distintivo de este periodo es la iglesia, que es lo único que no hay en el periodo anterior del reino, ni habrá en la tribulación, y sí luego volverá a estar entonces en el milenio, que estará marcado por el reinado de Cristo. Por eso se le llama reino milenial o milenio. Entonces, esta dispensación, este periodo de tiempo que va desde Pentecostés, que cuando desciende el Espíritu Santo y se conforma la iglesia, ya anunciada por el Señor Jesucristo, en pasaje que inclusive hemos estado mencionando recién, y hasta el arrebatamiento. ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento? Bueno, la fecha obviamente no se sabe. Sí la cuenta, son 7 años antes de que Cristo venga en forma física, pero no hay un tiempo, esperamos que sea muy pronto. ¿Hay señales para el arrebatamiento? No hay señales para el arrebatamiento. Las señales son para la segunda venida de Cristo, en forma física. Entonces, todas las señales que se van a ver en la Biblia se hablan especialmente en cuanto a la segunda venida de Cristo, que es al final de la tribulación, los últimos 7 años antes de que el Señor Jesucristo venga a reinar. Entonces, gracias hijo, para el arrebatamiento no hay señales, no hay uno que diga, bueno, listo, hay, no sé, ascendió un pelirrojo al reino o al país como presidente de Rusia, no hay nada de eso. Bueno, se hizo rojo el río Nilo, no hay nada de eso para el arrebatamiento. Sí los hay para la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿puede suceder en cualquier momento? Sí, porque están todas las condiciones dadas. Lo que sí nosotros vemos y nos alentamos en que Cristo, hay una de cal y una de arena con esto, ¿no? En que Cristo va a venir pronto, en que el escenario se va conformando. Se habla de una moneda única, se habla de un gobierno único, y pareciera inclusive que hasta hubiera habido ensayos, no sé si, que no creo ni dejo de creer en ninguna de las teorías, ¿no? Pero una pandemia mostró, por ejemplo, cómo
el mundo se tuvo que globalizar y unirse detrás de una cura o de una preservación de la especie, ¿no es cierto? Entonces se empezó a hablar, y desde hace rato se habla, de un gobierno único, un gobierno mundial, de una moneda única. Se habla de que puede ser el Bitcoin, que puede ser otras cosas, pero se van hablando, y uno, si bien no son señales, ves cómo el escenario se va armando. Yo a veces lo digo así: no sabemos cuándo va a empezar. Vamos a hacer de cuenta que esto fuera un teatro y hay un telón, ¿no es cierto?, acá, y vos sabés que está por empezar la obra, pero no sabés en qué momento exacto, en qué segundo, en qué instante va a empezar. Pero te das cuenta porque se van armando las cosas. Por ahí se apaga una luz, por ahí se hace silencio, por ahí los que se estaban moviendo se quedan quietos, por ahí un actor se dice, parece que ese fuera el que va a empezar porque se paró por ahí. Entonces, ¿sabés cuándo va a empezar? No, pero el escenario se está preparando, entonces es muy posible que pronto empiece ese evento. Entonces es muy posible que Cristo venga realmente pronto. Lamentablemente, para ser justo, les tengo que dar la otra cara de la moneda. Pablo también creía lo mismo y hace 2000 años, ¿no es cierto? Por lo cual nosotros vivimos como si Cristo va a venir hoy, pero proyectamos nuestra vida como si va a tardar en venir, ¿no? Preparamos, nos organizamos, proyectamos, si no, no tendríamos ahorros, si no, no pensaríamos en programar el retiro del año que viene, no pensaríamos en diferentes cosas, si pensáramos que realmente Cristo va a venir hoy. ¿Qué? ¿No pensamos que Cristo puede venir hoy? Sí lo pensamos, pero es correcto que vivamos como si Cristo va a venir hoy, pero proyectemos como que todavía falta tiempo, porque no sabemos el tiempo en el que va a venir. Ahora, entonces, la Iglesia universal son todos los creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, donde la Iglesia es tomada en las nubes para habitar con Cristo por siempre. Algún día daremos una serie de escatología, pero ahí veremos que está el arrebatamiento, luego el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, las cenas de las bodas del Cordero, el milenio, el juicio final y la eternidad, por decirlo rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo la Iglesia Universal se pudo reunir toda junta? Nunca. ¿Por qué? Por una cuestión geográfica y una cuestión de temporalidad, de contemporaneidad. O sea, para poder reunir a la Iglesia Universal toda junta, tendríamos que vivir todos en el mismo lugar, o en un lugar cercano, en el mismo momento. Entonces, Pablo ya murió, no se puede congregar con nosotros hoy. Hoy podríamos reunir a todos los creyentes del mundo en un lugar, y por una cuestión geográfica es imposible. ¿Cómo haríamos para reunir a los creyentes de China con los de Rusia, con los de Argentina, con los de... Entonces sería imposible de reunirnos. Por eso la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, habla tanto de la iglesia local, porque si bien todas las cosas que se enseñan de la iglesia universal están plasmadas allí en las Escrituras, todas esas cosas que se enseñan están en la iglesia local. No falta nada en la iglesia local de lo que tiene la iglesia universal. Y la iglesia local entonces es la representación visible o la congregación visible de esa iglesia universal. ¿Que tendrá una reunión todos juntos? Sí, habrá una reunión de la iglesia universal todos juntos. ¿En qué momento? En las nubes con el Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para estar, y seremos arrebatados para estar juntamente con Cristo allá. Y como les decía, ahí estar en el tribunal de Cristo, tribunal que no ha de ser para juzgar, no se van a juzgar nuestros pecados, no va a haber un momento donde vamos a ver esa película que a veces se imaginan, donde pasan todas las cosas y vos te arrepentís y llorás, sino que será un tribunal para premiación o no premiación. Algunos estarán tristes por no recibir ningún galardón, ningún reconocimiento de parte de Dios. Otros estarán muy felices de recibir lo que se creen son 5 galardones por lo menos que engloban la vida del creyente entregada al Señor. ¿Cuándo entonces la Iglesia Universal se va a congregar, va a tener su primera reunión con Cristo presidiéndola en las nubes? Hasta tanto tenemos la iglesia local. La iglesia local es de vital importancia y no es reemplazable por ninguna otra cosa. La iglesia local es el conjunto de hermanos en Cristo, de personas que conocen al Señor, que tienen a Cristo en su corazón, que se congregan en un mismo lugar, en un mismo tiempo.
Por ejemplo, nosotros que estamos acá, somos una iglesia local. ¿Es única? No, hay muchas iglesias locales. No vamos a entrar en el por qué. ¿Por qué no hay una sola iglesia local por ciudad? ¿Por qué no hay una sola por país? Bueno, por país sería muy difícil. O denominaciones, porque hay varias. Bueno, aún la palabra de Dios, ya lo hemos hablado en otro mensaje, habla de que aún en las disensiones el Señor se muestra. Dice que es necesario que haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. A veces hay circunstancias o problemas que ponen dentro de una iglesia local blanco sobre negro. ¿Quién es quién? Entonces, volviendo a lo que es la iglesia local, ¿qué es la iglesia local? En primer lugar, podríamos decir entonces que es un grupo de personas, ¿sí? Una definición muy chiquita, muy básica, pero fundamental. Ahora la vamos a ir ampliando. ¿Por qué fundamental? Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un conjunto de actividades, la iglesia es un grupo de personas. Lo importante de este lugar somos nosotros, son ustedes, no el edificio. Por eso en la foto inicial poníamos allí el edificio y la iglesia. ¿Dónde estaba? Bueno, como les dije, es válido llamarle iglesia al recinto donde nos reunimos, pero la iglesia, etimológicamente hablando, realmente son las personas. ¿Dónde estaba la iglesia en su mayoría? Algunos no pudieron ir, estamos hablando globalmente, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba la iglesia ese día, qué fue, el 10 de marzo? Bueno, la iglesia de Monte, ¿estaba acá? No, no estaba acá, estaba en Lucila del Mar. Algunos, por lo menos los que pudieron ir, ejemplificándolo nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dejó de haber iglesia? ¿No estaba más la iglesia de Monte? Sí, porque la iglesia de Monte es el grupo de personas. Porque Cristo no murió para comprar un edificio. Cristo no murió para que generáramos actividades que le complacieran, para hacerse de un conjunto de actividades. Cristo no murió para que se formen organizaciones en derredor de su nombre. Cristo murió por personas. Entonces, la iglesia, lo que Él compró con su sangre son personas. Aunque nosotros nos parezca un término a veces hasta demasiado comercial, sabemos que la palabra redención, por ejemplo, tiene que ver con algo comercial. Tiene que ver con la compra de un esclavo en el mercado de esclavos, donde Cristo, bueno, saben que hay 4 acepciones, 4 diferentes grados, 4 cosas que explican el hecho de que Cristo nos rescate, nos redima, pero es que no solo paga por nosotros, sino que paga para hacernos suyos y dejarnos libres, ¿sí? Liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, hay una transacción allí que se puede llamar comercial, pero no es por dinero, donde Cristo compra personas que ya no eran de Él. Por creación, nosotros somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Se confunde muchas veces afuera, sobre todo en el idioma gauchesco, ¿no? El cristiano. Ahí viene un cristiano a caballo, viene un ser humano a caballo. Cristiano es el hijo de Dios. Y por ser humano no sos hijo de Dios. Para poder ser hijo de Dios, Cristo vino a la cruz y con su sangre nos compró. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados, hemos sido comprados por precio. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Por un grupo de personas. No para hacerse de un edificio, no para hacerse de actividades, no para hacerse de organizaciones. Todas cosas que pueden ser buenas. De hecho, tenemos un edificio acá. Pero la iglesia es un grupo de personas. Pero no solo que es un grupo de personas, sino que es un grupo de personas. Va a sonar raro esto. A ver. Bueno, ahí está. No solo es un grupo de personas, sino que es un grupo de personas ordinarias, en el sentido de comunes, no de baja calidad de vida. Un grupo de personas ordinarias, un grupo de personas comunes, que han sido llamados a formar algo que es extremadamente extraordinario. Solo Dios puede hacer eso.
Entonces no es solo un grupo de personas, sino es un grupo de personas comunes, no un grupo de personas destacadas, no un grupo de personas que merecían algo, no un grupo de personas que, claro, Dios tuvo que fijarse en ellos por cómo eran, mirá qué bien, qué vida, qué moral. No, personas comunes, del grupo de personas habituales, comunes, ordinarias de la calle. Dios, con ese grupo que se han reconocido pecadores, que nos hemos reconocido pecadores y hemos aceptado a Cristo, viene a formar algo extraordinario, algo que es casi inexplicable, humanamente es inexplicable. Ya vamos a ver lo que es la unión, donde nosotros somos unidos a Cristo y somos unidos entre nosotros, de una manera mística, de una manera divina, formidable. Pero entonces no solo somos un grupo de personas, sino un grupo de personas ordinarias, comunes, que hemos sido llamados a formar algo extraordinariamente, extremadamente extraordinario. Y si pudiéramos avanzar un poco más en esta definición, podríamos decir también que somos un grupo de personas redimidas, completando, ¿no? Ampliando un poco la definición, un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas individualmente a Cristo, porque Cristo nos une a Él en forma individual, uno a uno, nos junta una masa y los une a todos. En el momento de aceptar a Cristo como Salvador, por medio del Espíritu Santo, somos incorporados al cuerpo de Cristo. Eso es lo que es llamado el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es bautismo? Los que han pasado por las aguas del bautismo saben el término baptizo, que es sumergir, ¿no? Incorporar, sumergir. ¿Qué hace una persona que se bautiza? Se sumerge en el agua, el bautismo bíblico, no el por aspersión, como figura en la Biblia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Sumergir. Es tomar una persona que no pertenecía al cuerpo de Cristo y sumergirla en el cuerpo de Cristo. Por eso toma uno a uno en el momento de la conversión. No oramos para la unción del Espíritu Santo en un postrer momento, ni oramos por el descenso del Espíritu Santo después, porque eso es un acto divino, único, instantáneo, en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos toma y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos da una unión indisoluble, misteriosa e indisoluble con Cristo. Pero que también, por esta misma unión, estamos unidos a otras personas que han sido unidas a Cristo. Entonces, lo digo todo junto. Es un grupo de personas, la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas individualmente a Él, a Cristo, pero que por esta misma unión están unidas unas a otras por un vínculo misterioso e indisoluble. Misterioso porque todo lo que tiene que ver con espiritual entra dentro de lo místico, entra dentro de lo misterioso, dentro de lo inexplicable para la razón humana. No misterioso porque sea algo esotérico, sino se usa esa palabra por esto, ¿no? Misterioso e indisoluble. Vamos a Juan, capítulo 14, en el versículo 18, donde es muy interesante el concepto de la morada del Espíritu Santo. Lo tenemos en varios pasajes bíblicos, pero acá, comenzando con el versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién habla acá? ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Habla del Espíritu Santo. ¿Quién viene a morar en el creyente? El Espíritu Santo, muy bien. Ahora, sigamos leyendo, dice versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Quién viene a nosotros? Si dice vendré a vosotros. Cristo viene. ¿No dice anterior que es el Espíritu Santo? Bueno, Ricky en la Cena del Señor mencionó algunos de los nombres del Espíritu Santo. Espíritu de consolación, Espíritu Santo, Espíritu de Dios.
Otro de los nombres es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu común a todos. Recuerden que Padre, Hijo, Espíritu Santo son una misma persona. Son tres personas distintas, un solo Dios, una misma esencia. Cristo viene a nosotros, es una forma de donde nos ejemplifica que al estar el Espíritu Santo en nosotros y bautizados en Cristo, estamos todos unidos a Él. Y fíjense acá que dice, no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos. Están unidos de una manera vital, indisoluble, a Cristo. ¿Quiénes están unidos a Cristo de una manera vital, indisoluble? Todos los creyentes. Si estamos todos unidos a Cristo, estamos todos unidos entre nosotros. Esa unión que con Cristo puede ser bastante explicable y lógica, por lo menos para mi mente, de que haya una unión indisoluble, se aplica también a los miembros de la iglesia, porque por carácter transitivo que se llama, si Jorge está unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, Jorge y yo estamos unidos. Es una cuestión matemática. Pero si nosotros tenemos una unión indisoluble con Cristo, cada uno de nosotros, entonces nosotros estamos todos unidos entre nosotros de la misma manera, de una manera indisoluble. Ahora, es interesante las características que muestra acá de esa persona que está unida a Cristo. Y básicamente, después podríamos seguir leyendo un poquito hasta el versículo 26, pero básicamente habla de que el amor, el que está unido a Cristo, ama a Dios. Y si ese amor es verdadero, si es verdad que está unido a Cristo y ama a Dios, guarda sus mandamientos. No va a hacer nada en contra de Dios si está unido a Dios y verdaderamente ama a Dios. Básicamente es el resumen de los versículos que siguen. Allí se desprende la pregunta eterna y de siempre, ¿no? Y entonces aquel que se apartó, perdió la salvación, no era creyente. ¿Es creyente el que se apartó o es un signo de que nunca había sido creyente? Bueno, algunos sí, otros no. Algunos se van y vuelven, otros no llegan a volver, otros son juzgados por el Señor y aún se les quita la vida. Son casos extremos, pero puede suceder. Está anunciado en 1 Corintios capítulo 11, por lo cual algunos están enfermos y otros duermen por no darle dignidad o producir indignidad sobre el nombre de Cristo. Puede suceder, no son cosas habituales, pero a veces yo particularmente he visto algún caso que te hace sospechar de que ha sido disciplina del Señor el fallecimiento de una persona salva, cuando Dios decide que lo mejor para esa persona y para el Evangelio es que parta, porque ya no va a hacer más nada que ir en contra de las cosas del Señor. Entonces, salvando esas cosas que nosotros no sabemos, lo normal, lo real, la regla, digamos así, sería: ¿te reconociste pecador? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Viene el Espíritu Santo a morar dentro tuyo? ¿Sos incorporado al cuerpo de Cristo? ¿Amás a Dios y cumplís los mandamientos de Dios? Esos mandamientos no son selectivos. En la iglesia local tenemos nosotros ¿cuántos mandamientos de Dios? Los mismos que tenemos como individuos. Todos. Hay ciertos principios, preceptos o mandamientos que son de una manera vulgar llamarle corporativos, ¿no? Porque esto no es una corporación, es una iglesia, es un organismo, que son para el conjunto. Y otros principios, otros mandamientos que son individuales, pero que repercuten y se aplican al conjunto de la iglesia, porque ya dijimos que la iglesia es un grupo de personas, es el conjunto de personas. Entonces, todos los mandamientos que son para vos en forma particular van a repercutir en la iglesia. Por eso los otros días, por ejemplo, un hermano con muy buenas intenciones nos mencionó de por ahí hacer algún tipo de campaña evangelística. Está muy buena esas cosas y de hecho las hacemos. Pero, ¿qué es lo que nosotros, cómo vemos las Escrituras, qué es lo que debería ser? Que cada creyente sea un evangelista, que cada creyente proclame con las palabras y con el ejemplo el Evangelio. De esa manera tendríamos una permanente campaña evangelística. Cuando tenés la oportunidad, a veces provocar la oportunidad.
yo les tengo que confesar, no soy un gran evangelista, trato de no desaprovechar las oportunidades, pero a veces se provocan las oportunidades. Llevé el auto al electricista y tenía Nuevos Testamentos ahí, y el electricista me preguntó, él a mí, si podía regalarle uno, al revés, ¿no? En vez de yo querer regalarle, él me preguntó si podía. Bueno, le llevé una Biblia, lo conozco de hace tiempo, le llevé una Biblia, le pude hablar. A veces se pueden utilizar el ingenio para provocar. Tenés un negocio, dejá folleto, dejá Nuevo Testamento, podés tener cosas, podés utilizar, pero cada uno de nosotros deberíamos ser un evangelista. Y eso va a repercutir en que la iglesia es evangelista, o es evangelística. Hace años atrás, una vez un joven que no está entre nosotros, me dice, la iglesia no evangeliza. Bueno, le digo, bien, la iglesia no evangeliza, bien. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y la iglesia somos todos nosotros, bien. ¿Vos sabés si yo evangelizo? Y no. Bueno, puede que sí, puede que no. Entonces ya le estás errando, porque vos no sabés si yo evangelizo o no. Ahora, ¿vos evangelizás? Y no. Bueno, ahí está el problema, en que vos no evangelizás. Si vos evangelizás, la iglesia es evangelística. ¿Entienden? O sea, a veces, no quiero usar el término escupir para arriba, porque es muy vulgar, pero a veces tiramos algo al aire sin pensar que en realidad nos va a caer arriba de la cabeza a nosotros mismos. No podés golpear el aire. Si bien es una masa, no es corpórea, va a venir sobre vos. Entonces, cuando yo digo, en la iglesia no se, por poner ejemplos triviales, comunes, en la iglesia no se canta fuerte. ¿Vos cantás fuerte? No, y bueno, por eso la iglesia no canta fuerte, porque los que tienen que cantar, que son las personas, no cantan. No digo que no canten, hoy estuvo lindo, un ejemplo nada más. La iglesia no evangeliza. Bueno, vos evangelizás, empezá por evangelizar. ¿Hay personas nuevas? Bueno, hoy no hay personas nuevas, ¿no? Está bueno, porque este tema es mejor tratarlo entre nosotros. Aunque no está bueno, parece una contradicción, no está bueno que no haya nuevos, pero puede pasar. ¿Por qué no hay nuevos hoy acá? Bueno, porque yo no invité a nadie. Yo particularmente, Gustavo, no invité a nadie hoy para venir acá. No sé si vos invitaste y te fallaron. Pero si no hay nuevos, si la iglesia no crece, es porque vos no invitás gente. Si la iglesia no evangeliza, es porque vos no evangelizás. Yo tampoco. No voy a tirar el martillo para arriba porque me va a caer en la cabeza. Yo tampoco. Entonces, la iglesia es un grupo de personas. Somos todos nosotros. Por eso también, ya vamos a ir terminando, total, esto después lo vamos a ir siguiendo. Por eso también tenemos que considerar que somos todos parte de un mismo cuerpo. Aún cuando uno hace apreciaciones sobre otro hermano, la estás haciendo sobre tu mismo cuerpo. La estás haciendo sobre vos mismo. Ni hablar cuando hay murmuración. Estaba escuchando algunos no es que me escondí, es que se cayeron papeles acá. Estaba escuchando algunos mensajes que hay de todo en internet con relación a esto. Y dice que había dos personas hablando, ¿no? Y dos hombres. Y uno le dice al otro, pobre mujer aquella. Dice, tiene un matrimonio que es un asco, es un desastre, dice. Es infeliz esa mujer, no vive lo que ella quiere, el marido es un desastre, dice, tiene un matrimonio horrible, ¿no? Y el otro le pregunta, dice, pero ¿y vos cómo sabes todas esas cosas? Y porque yo soy el marido. Entonces a veces nosotros decimos, la iglesia no evangeliza. ¿Y vos cómo sabés? Y porque yo no evangelizo. Y yo soy el que debería evangelizar. Entonces te puedo asegurar que hoy no evangelicé a nadie. Entonces la iglesia hoy no evangelizó, por lo menos desde mi punto, desde esta boca de expendio, digamos así, términos comerciales. Cuando yo hablo de un hermano o pongo en duda algo, estoy poniendo en duda lo mío mismo. ¿Se habla para favor o se habla en contra? ¿No? Nosotros somos medianamente inteligentes. Yo no seré súper inteligente, pero a veces nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es la intención de lo que se habla? ¿Para qué? ¿A quién se lo digo? Si yo, no sé qué ejemplo poner, pero Gerardo canta bien, pero yo quisiera que Gerardo ensaye para cantar bien. No es una cosa real porque canta bien, más o menos igual, pero bueno. Canta bien Gerardo. Entonces voy y le digo a Matías, Gerardo tendría que ensayar. ¿Y qué va a hacer Matías? ¿Lo va a agarrar una oreja para ponerlo a ensayar? Entonces, si a mí me pareciera que
cantó mal porque no ensayó, vuelvo a decir que no es algo real, a Gerardo le tengo que decir, che, máster, como nos decimos, ¿no? Che, máquina, ensayá un poquito, que la pifiaste un par de notas. No, sí, me pasó bien, tampoco agresivamente. Si ya de loco, ¿qué estás haciendo? Tampoco eso, ¿no? Porque lo agredo. Sí, Gerardo, ¿sabes que cantabas bien, pero le fallaste en la nota? ¿Ensayaste? No, la verdad que tengo que ensayar. Y no lo va a tomar a mal. Ahora, si se lo digo a Matías, ¿cuál es el objetivo? Menoscabarlo a él. Y como yo no canto, él sí canta, me supera en el canto. Esto es algo humano, triste, pero de la realidad humana, me supera en el canto. Si yo logro que piensen que él canta feo, y yo levanto, ¿no? ¿Entienden? Lo bajo, en vez de subir, lo bajo. Es algo natural del ser humano que tenemos que controlar porque es pecado. Entonces, cuando uno habla de otra persona, generalmente lo que está haciendo es querer subir por sobre esa persona. Y es algo terriblemente malo, ¿no es cierto? Que no debería suceder, mucho menos en la iglesia del Señor. Entonces, ¿tengo algo para ayudarle a un hermano? Hablo con el hermano correctamente. ¿Hay algo corporativo? Hablo con los ancianos. Veo algo en los jóvenes. Ayer estuvo hermosa la reunión de jóvenes acá. Yo hubiera aprendido alguna luz más, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, como soy viejo ya por ahí, pero estuvo lindo con las luces de colores, etcétera acá, ¿no? Pero si hubiera habido algo que hubiera estado mal, bueno, le digo a Martín, le digo a Ángel, le digo a Dan, le digo a alguno de los chicos, che, fíjense qué tal. De hecho, los chicos estaban tan entusiasmados anoche que eran la 1 de la mañana y desde mi casa se escuchaba, ya había terminado la reunión, se escuchaba el ruido y entré y parecía un rito raro acá. Estaba Camila así, no sé, que estaba casi como poseída, bailando con la música a todo galope, la puerta abierta. Estaban entusiasmados, estaban contentos de la reunión que había terminado y no se daban cuenta que los vecinos no estaban tan entusiasmados como ellos. Estaban entusiasmados con que se cortara la luz o algo así los vecinos. Entonces, bueno, entrá y decís, chicos, bajen, terminó la reunión, bajen la música, canten. Camila, podés seguir bailando, pero más en tu casa, por ahí. Bueno, puede haber cosas, puede haber cosas más pesadas, puede haber cosas más difíciles dentro de la iglesia para hablar, pero siempre es para construir. Y nosotros somos lo suficientemente bichos, vivos, inteligentes, para darnos cuenta, para pensar antes a quién se lo voy a decir, qué voy a decir, y también tener cuidado con no afectar al hermano, porque a veces les metemos pulgas en la oreja, ¿no es cierto?, con cosas que no sabemos. Hay muchas veces que hay contextos que no se saben porque no se pueden decir. Es privativo de la persona, ¿entienden? Si hay algo que nosotros estamos viviendo como matrimonio, yo amo a mi esposa, a pesar que me hace la vida cuadrito, pero no importa, igual yo se la hago a ella. Pero supongamos que estamos viviendo una situación, yo por lo menos nosotros somos bastante reservados, no vamos a decir, no, porque mi mujer a las 8, ¿sabe lo que me dijo? En la cena, o sea, oren por mí, porque Karina a las 8, o porque yo me zarpé y le dije, o sea, hay situaciones, hay contextos que son particulares y que a veces los ancianos, los líderes lo conocen y se toman decisiones en base a eso, y hay veces que también le erramos el bicachazo, hay veces que hay, porque no somos iluminados extraterrestres, ¿no? Entonces puede haber ideas superadoras, puede haber cosas mejores para hacer, puede haber, bueno, todo lo que sea constructivo está bien para la iglesia, pero no lo que sea destructivo. Teniendo en cuenta que, ya termino en 5 minutos, les prometo. La iglesia, ya vamos a ver también más adelante cuál es el objetivo, cuáles son las actividades, la misión de la iglesia, pero una de las principales es proclamar el evangelio, es predicar el evangelio. Esa predicación del evangelio se hace por medio de la proclamación verbal, pero como le llaman algunos teólogos, la ejemplificación con la vida. Nosotros por ahí le llamamos más el testimonio. Pero me gusta esta palabra de la ejemplificación, porque es lo que predico, lo ejemplifico, lo aplico a mí, lo muestro con el ejemplo. Quiere decir que les estoy dando el ejemplo de cómo es esa predicación aplicada a mi vida. A veces no sucede eso. A veces predicamos, pero no lo ejemplificamos, no mostramos. Cristo produce unidad, el amor, qué sé yo, pero estoy
enemistado con hermanos. Entonces el inconverso mira y dice, pero el amor que vos me decís es esto, no es algo que a mí me atraiga, ¿no? Por eso el evangelismo se dice que no somos llamados a vivir encerrados, sino dentro de una comunidad mostrando a Cristo, mostrando a Cristo. La iglesia es el organismo vivo por el cual Cristo opera en el mundo a través de la proclamación del evangelio y de la vida transformadas de sus discípulos. Lo leo de nuevo. La iglesia es el organismo vivo, no es una organización, es un organismo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos Cristo en un sentido, somos parte de Cristo, Él es la cabeza. Entonces la iglesia es el organismo vivo por el cual Cristo mismo opera, somos el brazo armado de Cristo, es el organismo vivo por el cual Cristo opera en el mundo a través de la proclamación del evangelio y de las vidas transformadas de sus discípulos. Las vidas transformadas son lo que más hablan, son lo que le dan contexto a las palabras que luego podemos decir. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Es un mandamiento nuevo en el momento que lo dio Cristo? Pregunto. ¿No se mandaba ya amar antes? ¿Sí o no? Se mandaba amar antes. Entonces, ¿por qué Cristo dice que es un mandamiento nuevo? Por lo que sigue después de eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está lo nuevo. Como yo os he amado. El amor es en sentido dativo siempre. No es a cambio de. Ese es el sentido hedonista. Es amo, quiero tenerla. O la mujer al hombre. O amo tal cosa y lo quiero hacia mí. El amor bíblico es dativo. La amo, le doy. La amo, quiero que sea feliz. La amo, es primero ella. ¿Entienden? Entonces, así es como Cristo amó. Cuando vamos a la iglesia, ¿amo a Cristo? Sí, amo a mis hermanos. No hay forma de amar a Cristo si no amas a tus hermanos. Amo a mis hermanos, hago lo mejor para ellos. A veces son cosas lindas, a veces hay que tener charlas que no son tan lindas, pero buscando en el Señor de que sea lo mejor para Él. Voy a hablar de un hermano, lo voy a dejar lo mejor parado posible. Que no hay nada que no me guste de mis hermanos, y seguramente de mí, no le voy a, ahí sí, no digan nada. Pero hay formas y momentos y instancias para decir las cosas. Por eso Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Nosotros mostramos el amor cuando las personas a quienes nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para no amarlos y aún así los seguimos amando. ¿Vieron? Está bueno, ¿no? Nosotros mostramos el amor en la iglesia cuando las personas a quienes nos hemos comprometido a amar nos dan muy buenas razones para no amarlos y aún así los seguimos amando, como Cristo hace con nosotros. Estar en Cristo es estar en la iglesia. No podés estar en Cristo y no estar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una sola cosa. Esto es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces amar a Cristo es amar a la iglesia, y amar a la iglesia es amar a las personas que están en la iglesia. Bueno, vamos a parar acá porque ya se fue el tiempo y vamos a seguir entonces luego. Ojalá que realmente podamos ir teniendo algunos conceptos que seguramente son conocidos para la mayoría, para otros iremos avanzando sobre eso, pero démosle el valor a la iglesia local que realmente tiene. ¿Cuál es el valor que la iglesia local tiene? Siempre decimos que el valor de las cosas no es el que uno antojadizamente le pone, sino el que alguien está dispuesto a pagar. Yo tengo una moto ahí que si pido $20.000 y yo digo que vale $20.000, nadie me lo va a pagar. Yo digo que vale $20.000, pero no los vale, porque nadie me va a dar esa plata por esa moto. Entonces, ¿cuál es el valor real de algo? Lo que alguien está dispuesto a pagar. ¿Cuál es el valor de la iglesia? Lo que alguien estuvo dispuesto a pagar. El mayor precio que hay en el universo, la sangre de Jesucristo. No solo la sangre, sino
el hacerse hombre, el dejar la gloria para venir a hacerse hombre, para venir a humillarse, para permitir que lo maten, para luego ser glorificado. ¿Cuál es el precio de la iglesia? El mayor precio que se le puede dar a cualquier cosa, porque es el precio que alguien estuvo dispuesto a pagar. Quien vos tenés al lado, miren para el lado, miren a quién tiene al lado. Vos no tenés a nadie al lado, pero mirá la Olga, mirá, ahí está, la tenía Olga. Miren para el lado, paren con los besitos, ¿no? Eso es. Miren el que tiene al lado. El que tiene al lado le costó la sangre de Cristo. O sea, el valor que tiene es el que Cristo le adjudicó. Entonces, debemos cuidar y debemos ser respetuosos con Cristo y amar a Cristo cuidando a nuestros hermanos. Vamos a orar entonces y terminamos en esta mañana. Gerardo, ¿querría pasar? Gracias a Dios por su palabra. Pensaba en eso del amor, ¿no? Cuando Pablo dice, sin amor nada soy, el címbalo que retiñe, le da propósito a todas las cosas, ¿no? Si no tengo amor, el propósito de lo que estás haciendo habría que revisarlo. Gracias a Dios por su palabra. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, por el desafío que nos representa, Señor. Señor, queremos tener ese principio de acción, Señor, de lo que nos motive, lo que nos empuje, Señor, en la vida cristiana, lo que nos motive siempre sea el amor a ti, el amor a los hermanos, el amor al Evangelio, y que eso sea lo que nos ordene, lo que nos preserve, Señor, de errar, lo que nos preserve de caer en nuestra propia naturaleza, caer en cosas que nos van a traer destrucción y seguramente amargura al corazón. Agradecidos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.